que llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Ahora sí, damos comienzo a la columna de este sábado, que hoy el politólogo Aurelio Argañarás ha titulado La robótica y aquí nadie quiere laburar. Comenzamos, Aurelio. No es un chiste. No. En tal caso, si lo vamos a definir de entrada, Sí. es más bien una reflexión entre el desfasaje que se produce siempre, es una especie de constante, entre los cambios de la realidad y su expresión en las ideas. Alguien dijo alguna vez, en el siglo XIX, que el peso de las generaciones muertas oprime el cerebro de los vivos. Expresando con eso lo que sería la inercia de las ideas, cómo las ideas tardan en adaptarse a los cambios de la realidad y mucho más cuando los cambios de la realidad tienen un carácter vertiginoso, como ha ocurrido en los últimos 200 años de la historia humana. Y está ocurriendo además en este momento de una manera que seguramente va a representar el fin de una época y el comienzo de una realidad nunca vivida por los seres humanos, como es la generalización de la robótica. Hemos hablado de ese tema acá. Esta semana aparece en La Voz del Interior una noticia sobre el segundo tambo de una localidad cordobesa, de Ordóñez, Sí. que incorpora robot al ordeñe. Hubo un caso pionero de una empresa que también agrícola, también otro tambo, que incorporó 2 robots. En este caso, este tambo incorpora 8 robots que van a atender el ordeñe de unas 520 lecheras. Sí. Este tambo, creo que conviene aclararlo, es el más grande de Sudamérica, según la información. Y fíjense, los oyentes, cómo acá tenemos un contraste tan gráfico entre lo que yo diría que puede ser nuestra imagen del trabajo agrícola, Sí. del trabajador rural, del hombre de campo, y esta realidad que está iniciándose, en el caso de los tambos, con la incorporación de los robots. Pero que en realidad, sin robots, está alterando desde hace no menos de 120 años las características del trabajo rural. Y no solamente las características, sino la cantidad de gente que absorbe el trabajo rural. Que en algunos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, ocupa nada más que al 3% de la población. Si el oyente no tiene una idea clara al respecto, le podemos decir que tradicionalmente la población agraria hace 200 años y hace 100 años también reunía aproximadamente al 80% de la población total. O sea, las ciudades daban cuenta de alrededor del 20% de la población. El resto de la población era agrícola y obviamente
encontraba su medio de vida, ya sea como propietarios o como trabajadores, en el trabajo rural. Esa situación se ha alterado profundamente y, por ejemplo, basta pensar en que hoy por hoy la maquinaria agrícola tiene en la cabina del chofer aire acondicionado para contrastar esa imagen de un trabajador que está sembrando o cosechando con aire acondicionado, con la imagen que tenemos del sudoroso hombre de campo, que es la imagen que hemos heredado de una cantidad de generaciones que con toda razón veían el trabajo rural como un trabajo duro y sacrificado. Yo no soy ajeno, me voy a permitir contar una cuestión personal, no soy ajeno a esta experiencia. Mi familia es del norte de Córdoba y de adolescente, 15, 16, 17 años, me tocaba a mí hacer el ordeñe para proveer a mi propia familia de leche. Nosotros no vendíamos leche, pero éramos consumidores de leche. Teníamos una familia de 10, mis padres, y éramos 8 hermanos. Y a mí me tocaba ordeñar. Sí. O sea que en el caso particular de esta noticia sobre el tambor robotizado, donde en realidad el robot no es algo que tenga nada que ver con lo que sería una figura de robot humano. En realidad el robot es un brete, un brete que deja entrar cuando corresponde, cuando es la hora de ordeñe a la vaca, la reconoce por un collar que llega a la vaca, digamos, selecciona en los pezones de la vaca, coloca los extractores y la ordeña en un tiempo de menos de 8 minutos. No es un solo ordeñe diario, pero se trata de vacas que dan unos 40 litros de leche por día. Claro. No era lo que me tocaba a mí. Claro, menos mal ahora. Y también recuerdo una anécdota que muestra cómo las ideas tardan en dar cuenta de la realidad y cómo cuando eso no ha ocurrido, el lugar de una idea suele ser ocupado por un prejuicio. Claro. En una ocasión tomo un taxi en la ciudad de Tucumán y no recuerdo exactamente por qué. A las pocas cuadras el taxista me estaba hablando de una frase muy trillada en la sociedad argentina, que es: aquí nadie quiere laburar. Sí. El hombre era santiagueño. ¿Y qué pasa con la zafra? Que es un trabajo, ha sido tradicionalmente un trabajo duro. Sí. Dice, mire, yo éramos 7 hermanos y veníamos todos de Santiago a trabajar a la zafra, pero la zafra está hoy absolutamente mecanizada, no absorbe trabajo. Ya me estaba dando un discurso contradictorio con sus propias palabras. Claro. Y con Scania, porque en Tucumán está la fábrica de camiones, Scania, dice, no, Scania están echando gente porque han incorporado robots. Entonces, íntimamente, sentí que había llegado el momento de clavarle una especie de alfiler en su sistema ideológico. Claro. Y le dije, usted sabe que están a pocos años
de producirse en serie los autos autónomos. O sea que los autos Sí. van a poder hacer el trabajo de taxi sin chofer. Le conté que ya en Estados Unidos la empresa Uber había probado autos sin chofer y había postergado el uso de taxis autónomos sin chofer simplemente porque había habido un accidente, había matado a una persona, y entonces llegaron a la conclusión de que le hacía falta algunas vueltas de tuerca para Claro. que el auto se perfeccionara y no corrieran, en el caso de ellos, riesgos de tener que pagar accidentes. Pero es una cuestión simplemente de tiempo. Y cuando eso ocurra, a lo mejor a alguien se le ocurre incluirlo a usted en la frase, aquí nadie quiere laburar. Claro. Claro. El tipo se quedó Bueno, como pensando, ¿no? Y esta situación la vemos reiterada en todos los momentos, porque los que pronuncian esta frase no se detienen a reflexionar acerca de cuál es la realidad del trabajo hoy, cómo ha ido evolucionando, qué tipo de exigencias le impone, digamos, la demanda laboral a alguien para poder contratarlo, cómo hay sectores que, por ejemplo, por su falta de formación técnica o profesional, en otras épocas encontraban trabajo, por ejemplo en la cosecha, en las cosechas agrícolas, cuando en la misma época en que me tocaba ordeñar del norte de Córdoba, de Santiago del Estero, de distintas provincias, había miles o centenares de miles de criollos que decían vamos al sur a la cosecha, y se empleaban en la cosecha 3, 4, 5 meses, y después volvían con una especie de ahorro que era el fruto de esos meses de trabajo, a sostener a su familia con esos ahorros. Esas posibilidades han ido desapareciendo y hoy, por ejemplo, el agro, en un país fundamentalmente agrícola como la Argentina, solamente absorbe el 8% de la mano de obra laboral del país. El 8%, nada más. ¿Cómo? El 8%, nada más. El 8%. Dejemos de lado cosas como, por ejemplo, que las estadísticas dicen que la mayor parte de esa mano de obra está en negro, que es mal paga y demás. Ese es un capítulo aparte de la cuestión. Pero el campo ha dejado de ser un demandante significativo de mano de obra, o dicho con otras palabras, una oportunidad de trabajo para una porción significativa de la población, y sobre todo de la población que no tiene preparación técnica. Eso no existe más. El caso de estos dos tambos está simplemente señalando cuál es el futuro en otro renglón de la actividad agrícola. Pero, como hemos dicho ya otras veces acá, esta situación tiende a generalizarse a todas las actividades. Como los seres humanos nos adaptamos rápidamente a cierto tipo de cambios, nos adaptamos, yo diría, para ser más preciso, nos adaptamos mecánicamente, no mentalmente. Por ejemplo, ya consideramos, y seguramente los chicos jóvenes que han
llegado a la pubertad, ya existiendo los cajeros automáticos, consideran que los cajeros automáticos son parte de una realidad que pareciera haber sido siempre así. Pero los que tenemos un poquito más de años sabemos que los cajeros automáticos no tienen más de 20 años o 25 años. Por lo menos a nuestra provincia no llegaron hace más de 25 años. Y han significado una sustitución de miles de cajeros humanos. Ni que hablar de los empleados que han sido sustituidos por la incorporación a la administración, a los inventarios, a la contabilidad de los sistemas computarizados. Ni hablar de los que van a ser reemplazados con el desarrollo de los autos y de los colectivos autónomos, sin chofer, comandados por robot, que ya existen. Los trenes de Pekín no tienen chofer. Hay, en forma de prueba piloto, están circulando en Londres colectivos sin chofer. O sea, eso es lo que se viene. Y eso no está reflejado, no solamente no está reflejado en la estructura social, no está reflejado en la mirada que los seres humanos, que nuestras poblaciones tienen acerca de la naturaleza de la situación que estamos viviendo. Entonces, esa falta de reflexión, esa falta de tomar nota de un cambio real, lleva a que lo que debería ser una búsqueda de la manera racional de responder al problema se transforme en una repetición mecánica de prejuicios. Prejuicio es: aquí nadie quiere laburar. En otras épocas en que no existían todos estos sistemas, de todos modos se usaba una frase similar, que está en la cortina de que nosotros usamos para mi columna, que es: son vagos. Esas expresiones son reflejos de prejuicios en un cierto sentido, y en otro de una profunda ignorancia de cómo son los datos, qué resultados arrojarían los datos comparativos de las relaciones entre distintos países. Porque, por ejemplo, los españoles trabajan bastante menos que nosotros. En Suiza no hay un negocio abierto después de las 6 de la tarde, salvo algunos bares o lugares, digamos, de diversión. En general, las poblaciones europeas, como promedio, trabajan mucho menos que los argentinos y que los latinoamericanos, para no hablar de los bolivianos, que son una especie de abejas laburantes que viven trabajando. Para no hablar de los asiáticos, que también son más o menos parecidos. Pero nosotros, los argentinos, con esta fama de vagos y mal entretenidos que tenemos, trabajamos mucho más tiempo que los europeos. Entonces, pero además, vamos a tener los argentinos y los pobladores de la tierra en general que reacomodarnos a una época en la cual una masa impresionante de trabajos que van desde la atención
de los hoteles, el sistema de transporte público de pasajeros, los trabajos bancarios, los trabajos médicos. Lo más probable es que los robots terminen con el ejercicio, tal como lo conocemos hoy, por lo menos, de la bioquímica. O sea, todo lo que sean trabajos que puedan ser normatizados bajo una pauta programática, van a ser ocupados por los robots. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual, digamos, las mentalidades colectivas no dan cuenta de esta situación y siguen pensando como si todos estos cambios no hubieran existido y todavía tuviéramos posibilidad de emplearnos como carreteros, por ejemplo? Cuando las situaciones cambian y seguimos diciendo estas cosas, es como si les reprocháramos a la gente de un barrio como Palermo, en Buenos Aires, o Nueva Córdoba, en la ciudad capital de la provincia, dijéramos, acá nadie anda a caballo. O sea, empieza a adquirir los caracteres de un comentario ridículo, digamos, tonto. Creo que en buena medida esto se asienta en una realidad en la cual las ideas funcionan siempre con retraso con respecto a los cambios de la realidad. Pero además operan a favor de que esto ocurra un sistema de medios que no actúa como un estimulante de la reflexión crítica colectiva, sino todo lo contrario. Los sistemas de radio, de televisión, de todos los sistemas educativos deberían ser los primeros que tomen cuenta de que esto está ocurriendo, sí, y promover un proceso de reflexión crítica que impidan que sigamos todos, en algún sentido o en otro, en algún capítulo de la realidad o en otro, repitiendo sonceras que se están tornando anacrónicas todos los días, como sería imaginarse hoy a los tamberos en cuclillas al lado de la vaca ordeñando, en lugar de ver que eso es una realidad que ha desaparecido y que en tal caso el lugar del que estaba acuclillado al lado de la vaca lo ocupa un ingeniero agrónomo controlando los datos que provee el robot mientras va ordeñando la vaca, entre otros, decir, informar que tal vaca, la vaca número 415 no pasó, claro, o informando, porque eso también hacen los robots, la calidad de la leche, la cantidad de litros que ha extraído, cuándo tiene que volver a pasar por el ordeño de cada vaca, toda una cantidad de datos que son absolutamente, que el campesino tradicional manejaba a ojo. Claro, sí. Pero que en realidad hoy están sujetos a este sistema de trabajos computarizados, donde la intervención humana ha cambiado de lugar absolutamente. El mundo del trabajo, tal como lo conocemos, está desapareciendo. Está desapareciendo. Sí. Y no hay en realidad una política que tienda a buscar cómo se va a encarar esta nueva situación. Para nada. Al contrario, lo que hay son frases hechas, es decir, nadie quiere trabajar, son vagos, y todo eso que en realidad es, como vos decís, las pronuncia alguien que no tiene un conocimiento cabal sobre lo que está pasando. Absolutamente, y que además ni siquiera es capaz de advertir que su mirada es una mirada de clase.
¿Por qué digo esto? Porque nadie quiere laburar, no incluye, al hacer objeto de una crítica a los que supuestamente no quieren laburar, no incluye a los que, por ejemplo, no laburan porque tienen rentados 40 departamentos y viven de renta sin laburar. Eso no son objeto de crítica. Y si vamos a juzgar la actitud hacia el trabajo como una virtud o un defecto, en realidad debería ser medido un caso y el otro con la misma vara. Claro. Pero no, el que tiene 40 departamentos alquilados o un campo arrendado y, digamos, se pasa la vida en el pueblo jugando al chinchón con los amigotes, no es objeto de esta crítica, porque es un señor. Y alguien podría decir, bueno, pero tiene propiedades para poder permitirse eso, pero muchas veces las propiedades ni siquiera las ha adquirido él, simplemente las ha heredado, con lo cual no hay ningún mérito. Y sin embargo, el juicio se sesga hacia el que está con la escobilla en una esquina, limpiando los parabrisas de los autos, y no el que está en el bar del pueblo jugando al chinchón. Pero eso podría por lo menos morigerarse si todos los sistemas culturales y educativos, digamos, impulsaran a nuestra gente a que aprenda a reflexionar sobre la realidad y a tomar cuenta de los cambios que la sociedad está viviendo. La escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa.